nivel taxonómico número 5, por lo que solicitamos atentamente nos presten atención para que podamos conectar con las ideas que les queremos transmitir. Neurooratoria para litigantes. ¿Por qué el cuerpo habla en estrado? ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en consideración en el momento de estar asumiendo una representación legal? Para todos los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom, ¿es correcto? Perfecto, bueno, estamos muy bien. Vamos a dar inicio. Nuestro curso el día de hoy es Neurooratoria para litigantes. ¿Por qué el cuerpo habla en estrados? ¿De qué manera podemos hacer una gestión como especialistas en el derecho? En este caso se trata del área de litigio penal, y para todos aquellos que no tienen conocimiento en lo que es el área de litigio penal, pero quieren postular para esta área, el día de hoy confiamos puedan encontrar las herramientas técnicas e innovadoras que necesitan para poder gestionar una transformación personal en su vida. Colegas, ¿cómo se construye una defensa legal? La defensa legal se construye con ideas. No es a través sino de las ideas como una persona ante el estrado se puede presentar como inseguro, como una persona que no domina el escenario, que no tiene el poder, que no lleva a cabo una defensa técnica y especializada con base en las técnicas y las destrezas que requiere el sistema acusatorio. Los litigantes deben de estar conscientes de este escenario. Si no toman conciencia del escenario adversarial, nos vamos a meter ante una circunstancia en la que el individuo que se encuentra sujeto de un escenario adversarial va a tener miedo, va a tener sorpresa, va a tener zozobra. Por eso es muy importante, colegas, no perder de vista. Tenemos por aquí en Zoom no se ve, ok, estamos haciendo la transición, a ver si nos pueden ahí, si es correcto. Tenemos por ahí una falla técnica, permítanos tantito corregirla. No, a ver, permítanos. Ok, ahí estamos. No, vamos a dejar, a ver, aquí tenemos Zoom, ahí estamos ya, de esa manera, es correcto. Ok, bueno, vamos a continuar, colegas. Les comentaba, es importante entender y comprender cuál es el propósito de una estrategia. Quien construye una defensa legal lo hace a través de las ideas, por lo que es importante y necesario que a través de las ideas se gestione la técnica y la destreza de una manera adecuada. Si no tenemos conocimiento de eso, nosotros vamos a entrar en una zozobra y no vamos a saber cómo actuar. No hay que perder de vista, y empiezo a entrar en tema, que como abogados nosotros vendemos argumentos, vendemos ideas. Si no tenemos claro ese escenario, que esas ideas se hacen sobre la ley, entonces ¿cómo vamos a dar un mensaje convencidos de que vamos a poder ayudar a alguien que está teniendo una situación legal? Eso para nosotros el día de hoy es nuestro objetivo general, que ustedes conozcan y que tengan los conocimientos más recientes sobre lo que la neurociencia está diciéndole a los abogados y litigantes. No importa el área en la que gestionen, es importante que conozcan cómo gestionar las emociones ante el estrado. La estrategia legal nunca va separada de las emociones y nunca va separada de que se persigue un objetivo real en estrados, y ese objetivo, si no es medible, si no es motivante, si no es atractivo, evidentemente para un litigante no va a ser rentable. El objetivo legal persigue que la persona que está litigando al frente de un caso penal pueda comprender cuál es la importancia de este escenario adversarial. Tiene que tener un desarrollo de las estrategias, de las técnicas y las defensas para que pueda capturar su destreza como litigante, pero lo tiene que hacer con naturalidad, lo tiene que poner en práctica, consciente
de que el saber ser abogado es primordial para poder asumir una postulación en el escenario adversarial. Tiene que tener una visualización. Así que el día de hoy, yo les digo, con base en esto, tenemos los litigantes todo un desafío delante de nosotros. Necesitamos sí o sí mejorar la intervención en un juicio oral, porque la gestión de una audiencia con características de oralidad requiere que el abogado litigante transforme su rol y pueda generar la conciencia a la persona que lo va a escuchar. Y esa conciencia no se la va a generar si se ve apagado, si no tiene entusiasmo y sobre todo si no le genera confianza a la persona que se encuentra detrás del estrado. Acuérdense que las audiencias ahora son públicas, y si son públicas, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos claro tanto la etapa legal en la que vamos a asumir, o no estás impuesto de los autos, o no tienes un dominio de lo que ahora se le llama en el área penal la teoría del caso? ¿Qué es lo que solicitas? ¿Te vas a un diferimiento de audiencia, o te vas a una suspensión porque no estás impuesto de los autos, o simple y sencillamente yéndose ya a un término muy cabrón? No se escucha. ¿No se escucha? A ver, permítanme. Vamos a ver. A ver si ahí me escuchan de manera correcta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan, licenciado? ¿Sí? ¿Se escucha correctamente? No se escucha. A ver, vamos a reiniciar nuevamente el programa. A ver, ahí me escuchan. Estamos compartiendo pantalla. ¿Qué pasa cuando no tienen la idea clara? Vamos a ver qué es lo que nos dicen los mensajes. Ok, ya estamos, al parecer, ya estamos conectados. Cuando no tienes la idea clara de cómo vas a postular, no estás impuesto de autos, entonces ya yéndonos a una circunstancia más extrema, más cabrona, te van a bajar de estrados, porque no vas a saber cómo postular de manera adecuada. Y es que de verdad, cuando estás detrás del estrado, o sea, se siente la presencia de la parte contraria, se siente la presencia del juez, se siente que te haces chiquito si no estás impuesto de los autos, y si tienes desconocimiento. Existen dos cosas que a las personas les pasman. Una de ellas es el miedo, y la segunda es la ignorancia. Si tienes miedo para poder asumir una representación legal y no sabes, te vas a quedar pasmado. Por eso es muy importante que la persona que se encuentra en una audiencia de juicio pueda tener primer objetivo de manera clara y contundente. El primer objetivo como litigante es cómo voy a organizar mis comportamientos. De qué manera voy a organizar mis técnicas y destrezas. Y segunda, cómo lo voy a desarrollar. ¿Para qué lo voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a lograr? Persuadiendo, entendiendo que se trata de oralidad, y utilizando la oralidad yo voy a comunicar. Por eso se hablaba al inicio de que se trata de vender una idea. Y una idea, cuando tú quieres venderla, siempre conlleva una intención. Y esa intención, en esencia, tiene que estar basada en lo que es la idea que debe tener presente todo litigante. Si una persona no sabe litigar en juicio, es porque no sabe cómo vender sus ideas. Y el 99% de los litigantes nunca se prepara para subir a un estrado. Por lo que entonces, si no se prepara, no va a comprender cómo debe de hablar. Saber hablar es saber vender las ideas. Por eso, saber orar es saber vender. Y para todas aquellas personas que tienen la intención de emprender en el área penal, si no sabes vender ideas, no sabes orar. Esto se trata de oralidad. Oralidad es saber vender ideas. Como litigante, si no sabes vender tus ideas, es porque no sabes ser litigante. Esa es una realidad. Y a veces puede sonar muy difícil, muy crudo, muy real. Pero es necesario
es necesario que exista esa situación, que no se pierda de vista y que entonces nosotros como litigantes tengamos siempre presentes que no debemos, ya comenzó, sí, ya comenzamos por acá, nos dicen en el área de WhatsApp, nos comentan que por aquí nos estamos quedando sin tiempo, licenciado. ¿Sí? Sí. Okay. Para aquellas personas que estén viéndonos a través de la plataforma de Zoom, les pedimos por favor que si se acaba el tiempo vuelvan a ingresar. Estamos transmitiendo también a través de Facebook, nos pueden ver, nos pueden seguir a través de cardenaslibre.com. Entonces, regresamos a tema. Les ofrecemos una disculpa a todas aquellas personas que están manejando toda el área técnica. Estamos apenas involucrándonos en esta área, entonces necesitamos poco a poco ir comprendiendo. Regresamos al escenario adversarial. Se trata de vender ideas. En el escenario adversarial, ¿de qué manera? Tomemos en consideración que se trata de un proceso penal. El proceso penal lleva una realidad o conlleva una realidad. Y esta realidad se basa en el derecho, se basa en las normas, se basa en lo que dicen las leyes. No se debe de perder de vista que en el proceso penal se basa en una realidad y tenemos que ocupar esta realidad para poder comunicar. No existe otro escenario. Si nosotros tomamos en consideración esta circunstancia, vamos a tener que tomar en consideración los principios. Y estos principios nos permiten tomar el fundamento para la neurooratoria. El artículo 20 constitucional refiere que en el sistema penal acusatorio existen principios que son orientadores. Y nos refiere en el apartado A que existen los derechos del apartado B y del apartado C. Para las víctimas, para las personas que están imputadas en la ley, y esto persigue un fin. Y ahí está la base que necesitamos saber para poder generar un discurso a través de la neurooratoria y nosotros podamos entender la intención de lo que queremos comunicar. Primero, nosotros tenemos que tener bien presente que tratándose de un caso penal, la víctima, en este caso a través de la representación de su asesor jurídico y del fiscal, el imputado a través de su defensor o sus defensores particulares van a perseguir el siguiente propósito. Es culpable. Segunda, es inocente. Existe una duda razonable y asegurar que se repare el daño que se le ocasionó a la víctima. De esa manera va a lanzarse la primera intención que necesita todo litigante. Cuando nosotros tomamos en consideración eso, vamos a empezar a orientar nuestra forma de conducirnos. Si sabes cómo funciona la mente humana, entonces tú puedes hacer las cosas de una manera diferente. Y el día de hoy, a través de neurooratoria, vamos a ver cómo solucionar las cosas de una manera diferente. Les vamos a compartir las máximas de la neurooratoria asentadas a estos principios del sistema acusatorio que les estamos comunicando. Una base inicial es entender y comprender que la información que se transmite en el escenario adversarial es de manera no verbal. Repito, la información que se transmite en el escenario adversarial es de manera no verbal. ¿Cómo transmitimos de manera no verbal? Con el cuerpo, con las miradas, con la forma en la que asumimos una postulación a través del cuerpo. La información no verbal es la que demuestra que estamos inseguros, que no estamos impuestos, que no estamos debidamente impuestos de los autos y que no tenemos la preparación. De esa manera es como nosotros demostramos que no estamos debidamente capacitados para poder asumir una representación legal. Por ello, la persona que tenga conocimiento de lo que es la neurociencia va a entender y va a comprender que va a encontrar herramientas, que va a encontrar una forma
de cómo puede empezar a postular en estrados de una manera segura. Me indica, por favor, cuando se nos acabe el tiempo, por favor, licenciada. De esa manera vamos a empezar a entender y comprender. Vamos a comprender que la persona que está sujeta de un proceso penal, bien cometió un ilícito, bien no lo cometió, existe una duda, o buscar que el delito no quede impune, que la persona que está sujeta de un procedimiento penal no se salga con la suya y que las víctimas no sean debidamente restaurado el daño que se ocasiona. Por eso nosotros vamos a entender y vamos a comprender qué es lo que está sucediendo en el escenario adversarial. Si el 70% se transmite de manera no verbal, entonces ¿qué es lo que sucede en el pensamiento? El cerebro siempre va a conectar, el cerebro siempre va a estar trabajando, y lo hace de dos maneras. Uno lo hace con la velocidad en la que tú estás hablando, y dos, con el tiempo en el que tú estás transmitiendo. Puedes hablar, puedes decir N cantidad de información, pero si tú lo haces de manera tranquila, de manera relajada, sereno, y de repente cambias la velocidad porque lo que tú quieres demostrar es más allá de toda duda razonable, que la persona que está imputada no cometió el ilícito o sí lo cometió, entonces tú puedes ocupar la modulación de la voz para irte despacio, para después irte lento, pero sobre todo para hablar firme, porque hay ocasiones en las que tienes que levantar la voz cuando tú dices objeción, su señoría, pero no se trata de contender, sino que tengas conciencia y estés plenamente consciente de que el cerebro está poniendo atención a tu intención. La intención es previa a el momento en el que se está haciendo la manifestación. La calidad del tema entonces va a depender de la estrategia que tú vayas a desarrollar. ¿Puedes hacerlo de otra manera? Sí. Puedes hacerlo también improvisando, puedes hacerlo también sin estar debidamente preparado, pero tú vas a saber cuáles son las consecuencias. Entonces, vamos a neurooratoria, vamos a dos principios y de ahí entramos a tema, entramos a profundidad. Vamos a hacer un pequeño receso, nada más les pedimos que salgan, por favor, a aquellas personas que están conectadas a través de Zoom, les pedimos que salgan y que vuelvan a ingresar. En estos momentos, pues yo voy a salir, los que seguimos aquí a través de Facebook, lo vamos a seguir haciendo, ¿sale? Entonces, yo me salgo, salir de la reunión y me vuelvo a conectar, ¿verdad, Lick? Ok. Ya regresamos, estamos nuevamente compartiéndoles. Nos quedamos en el principio 1, vamos a la neurooratoria, vamos al principio 1, en donde tenemos un inicio para poder empezar a gestionar una reflexión, la modulación de la voz. Hay dos elementos importantes, no los pierdan de vista, colegas, estos son muy importantes. Esto tiene que ver directamente con neurociencia y la forma en la que nosotros vamos a poder generar la atención de la autoridad, la atención del fiscal, la atención de la víctima, la atención del imputado, va a ser a través de dos factores. Uno de ellos va a ser el tiempo y otro va a ser el tono. El tiempo nos va a dar la velocidad en la que nosotros vamos a empezar a manifestar una idea, y el tono es la forma en la que tú estás entonando, por eso se llama modulación. Hay dos elementos muy importantes, no deben de perder de vista. Si tú quieres convencer, entonces tienes que hablar con una variación de tonos, tienes que hacer modulación, y esto es fascinante porque bajar la voz y de repente subirla para querer afirmar una circunstancia te va a ti a permitir manifestar a través de tu historia, a través de tu teoría de caso, a través de tu alegato de apertura, te va a permitir conectar con esa parte que siempre está opuesta, que siempre se niega a escuchar. Cuando tú no cuentas historias, no estás permitiéndole a la otra persona que sepa por qué le quieres
comentar lo que le quieres decir a través de tu alegato o a través de tu teoría de caso, porque la otra persona está con una postura y es contraria. Entonces, si tú entras con la persuasión a través de lo que es la entonación y a través de lo que es la velocidad, podrás bajar los ritmos para hacer pequeñas pausas y decir, vamos a hacer un análisis importante. Tenemos evidencia de... ¿Se cortó? Sí, es que... Ok, regresamos nuevamente para aquellas personas que nos están siguiendo a través de Zoom. Vamos a salir nuevamente y vamos a volver a ingresar. A ver, ¿nos comentas, Lee, cuando ingresamos? Ok, vamos a esperar que se vayan conectando nuestros colegas. Y vamos a retomar. Nosotros tenemos un análisis de neurooratoria y estamos haciendo un énfasis en que se necesita tener un buen tono en el momento de hablar y se necesita saber modular a través de la velocidad. ¿Ya van conectándole? ¿Sí? Sí, le puede dar acceso, por favor. ¿A quién? ¿A ti? Ok. Participantes. Adelante. Ahí está, Lick. Ok, bueno, regresamos, colegas. Estamos transmitiendo a través de Facebook y estamos hablando de práctica de neurooratoria. Nosotros tenemos el momento en el que vamos a empezar a hablar en estrado y necesitamos comprender que tono y velocidad es importante para poder generar el interés de la persona que nos va a estar escuchando. Nuestro interlocutor va a estar interesado si nosotros le platicamos algo que sea interesante. Y lo más interesante a veces son las historias, porque la gente quiere que le cuentes algo que no haya escuchado para que te pueda otorgar la razón. El cerebro se conecta siempre con el contraste. Por eso es importante tener bien presente que la forma en la que tú vas a hablar es como si fuera tu vestimenta. Y en tu vestimenta todo, absolutamente todo es imagen. La forma en la que vistes, la forma en la que hablas, la forma en la que tú te encuentras sentado en la audiencia, todo va de la mano con lo que tú quieres transmitir, con tu intención. Para aquellas personas que, por ejemplo, se presentan a estrados, podemos ver que todos los abogados llevan corbata, todos los abogados van con la formalidad que requiere el sistema acusatorio. Pero ¿qué pasa al momento de observar cómo hablan? Se cae la presencia, se cae la imagen, porque el cerebro es el que está observando constantemente. Entonces, el principio 2, ya les dije, el principio 1, tono y velocidad, y el principio 2 tiene que ver con el ritmo en el que el cerebro está acostumbrado a escuchar esta tonalidad. Por ello es importante, cuando hablen en estrados, siempre ocupen palabras cortas. Palabras cortas, pero no basadas en formulismo, sino basadas en realidades. Y estas realidades van a ser fáciles de entender para el cerebro, porque se trata de la atención que tiene la mente para poder generar la intención. Eso, no pierdan de vista eso, el tiempo, el tono y las palabras cortas. Si nosotros queremos comunicar verdad, entonces tenemos que dar una comodidad, tenemos que dar a nuestro interlocutor la posibilidad de que nos escuche, de que atienda nuestra imagen, de que sienta que nosotros estamos intentando conectar con su cerebro cuando estamos hablando, y eso nos va a dar la posibilidad de tener acción. Pero como no podemos estar caminando a través de lo que es el escenario del estrado, entonces es cuando la palabra se vuelve acción, cuando ocupas los silencios para poder utilizarlos como pausas y a partir de ello generar como la atención que te va a prestar la persona que se encuentra del otro lado. Tienes que tener bien presente que debes de mirar a los ojos. Mirar a los ojos es como prender la luz, y a muchas personas cuando se prende la luz es cuando se les está comunicando verdad. Si tú quieres generar la duda razonable, tienes que ser capaz de despertar emociones en la otra persona, de tal manera que tu presentación
debe de ser elocuente y no debe de existir distractores, no debe de existir saturación en tu información, porque si te dedicas a leer todo lo que dice la carpeta con todos los errores ortográficos, se te va la oportunidad de ocupar el tiempo que te va a prestar la otra persona para que te ponga atención. Entonces esto es importante, eso, colegas. ¿Cómo estamos a través de Facebook? ¿Nos siguen bien a través de Facebook? A través de Zoom. ¿Qué opinan de esto que les estamos comentando? Es importante no perderlo de vista. No perderlo de vista. Por acá nos hacen un comentario, no sabían que existía la neurooratoria. La neurooratoria es una ciencia y es novel, es moderna y nos permite entender y comprender cómo funciona la mente y cómo se gestionan las emociones a través del mensaje. Les vamos a compartir a través de esto lo que nos funciona a nosotros como litigantes a través de nuestra representación legal. A nosotros nos funciona lo sencillo. Si nosotros queremos hacer elucubración de algo que sea complejo, tenemos que empezar por lo sencillo. Y lo sencillo, por lo general, siempre se va a empezar por lo natural. Ser profesional es ser auténtico, intentar a través de la verdad comunicar la verdad para que pueda ser impactante. Una de las cosas que nosotros utilizamos para poder lograr este fin es utilizar nuestra marca. Eso es importante, colegas, no lo deben de perder de vista. La marca es en el siglo XXI lo que era la profesión al siglo XX. Si nosotros empezamos a gestionar a través de nuestra marca la imagen que necesitamos para desarrollar el empoderamiento y manifestarlo en juicio, vamos a encontrar una forma sencilla de comunicar que nosotros somos expertos y que nosotros estamos asumiendo una representación, pero que estamos debidamente impuestos de las técnicas y las destrezas. Por eso, la información no verbal nos sitúa en el campo de las emociones y las percepciones. No hay que perderlo de vista. El miedo ahí se encuentra, percepciones y emociones. La sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza se encuentran todas dentro del escenario adversarial porque es el embudo, y es ahí donde se encuentran también las enfermedades del abogado postulante, litigante, especialista. Porque muchas personas, por ejemplo, tratándose de las circunstancias que se presentan, pues van a tener miedo para querer comparecer, muchas van a tener como aversión porque están directamente ligados a la parte de lo que es las acciones que son lesivas para el tejido social. Muchas personas van a sentir tristeza porque se les priva de la libertad, o muchas van a sentir alegría porque se van del escenario adversarial. Pero ahí es donde confluyen las enfermedades del abogado, porque el abogado no toma en consideración que para que pueda generar una transmisión de conocimientos efectivos, siempre debe de haber una preparación, pero subjetiva. Y esa preparación subjetiva debe de ir acompañado de cambios fisiológicos natos, auténticos, serios y responsables. Responsables en el sentido más simple de la palabra. Responsabilidad, habilidad para responder en el momento, en la circunstancia, porque el abogado lo que vende es confianza y lo que quiere es eliminar el miedo de la contraparte. Por lo tanto, el temor a equivocarse en el escenario adversarial es como una cuestión básica, es una cuestión que el individuo que toma en consideración esto lo tiene así súper presente. Vamos a compartir aquí. ¿Quieren que compartamos la lámina? ¿Eso te refieres? Ok, bueno, entonces aquí estamos avanzando. Necesitamos tener confianza, necesitamos saber cómo postular, necesitamos saber cómo presentar nuestros alegatos. Entonces tenemos que hacer de manera diferente las acciones para poderlas presentar con confianza en juicio. No debemos de perder de vista que comprar y vender ideas siempre va a ser una figura retórica, y siempre la conducta va a esperar una respuesta del individuo. Nosotros vamos a tener ahí, en este comprar y vender ideas, la posibilidad de argumentar, porque argumentar es decir ciertas cosas a cierto tiempo, de la manera indicada, de la forma adecuada. Entonces ahí tenemos nosotros la tonalidad
Tenemos por un lado la tonalidad, por otro lado tenemos la velocidad y por otro lado tenemos los recursos retóricos, los recursos no verbales, en donde el 70% de nuestra eficacia como litigantes la vamos a obtener si nosotros sabemos comunicar una adecuada teoría del caso. Fíjense, tenemos la norma. Por principio de cuentas, la norma es rígida y la norma establece el sentido. Tenemos además nosotros nuestra intención, de las que yo les estaba hablando, y si tenemos la intención vamos a tener enfrente la realidad, y es ahí donde el 70% de lo que nosotros hagamos como litigantes, aún incluyendo nuestros silencios, nos va a dar a nosotros la posibilidad de manifestar a la autoridad jurisdiccional nuestra intención. Ahí iniciamos nosotros neurooratoria. Se trata de intención. En el marco de lo que es la legalidad, la defensa activa acarrea la posibilidad, la obligación, yo diría, de que el abogado amolde su comportamiento para poder generar una reflexión a la persona que lo está observando. Si esto no lo hace, pues entonces al cabrón del abogado no le está interesando la responsabilidad que le están delegando su representado, o no le está interesando la parte de lo que están viviendo las víctimas. Es muy importante. El abogado litigante, si ustedes han ido a las audiencias son públicas y pueden ingresar, hay muchos litigantes que no asumen con la debida seguridad que se necesita para poder decir, lo hizo. No lo hizo. Existe evidencia probatoria, existe la norma, existen los principios. Por lo tanto, su señoría, yo me opongo a todas aquellas cuestiones que sean contrarias a los derechos de mi defendido, de la víctima o del imputado. Además, presento evidencia y además con todas las técnicas en sus momentos procesales, yo agarro y amoldo mi comportamiento para poder generar una transformación en el escenario adversarial. Entonces, con todo esto nos planteamos la interrogante: neurooratoria para litigantes, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a empezar a asumir nosotros los litigantes una forma de intervenir para facilitar este cambio del que estoy hablando? Para poder amoldar nuestra estrategia legal de forma activa, para poder acogernos a los principios que establece la Constitución. No hay que perder de vista que neurooratoria, para todos aquellos que no lo sabían, es un modelo, y este modelo se nutre de tres modelos: el modelo de la neurociencia, el modelo de la neurogestión legal y el modelo de la psicología humanista. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, toma en consideración todos los procesos que se encuentran inmersos en aquellos mecanismos racionales, emocionales, que intervienen en la gestión de un acompañamiento legal. Quien argumenta en una teoría del caso siempre está utilizando neurooratoria. Quien presenta un alegato de apertura, un alegato de clausura, lo que anteriormente era el llamado las conclusiones, siempre va acompañando de su comportamiento, de sus silencios, de su ritmo, de su pausa, de su entonación, a través de la neurooratoria. Quizá no sea consciente de esta parte, pero de que existe, existe, y de que este modelo de interpretación se trata de un poder hacer, lo hace porque desde una cuestión práctica nuestras neuronas funcionan en su base primigenia desde la parte más primitiva. Si nosotros tenemos a una persona que nos esté observando y está de acuerdo con nosotros, va a sentir. Si no lo hace, va a cruzar los brazos, va a poner un candado, o simplemente se va a quedar pensando si lo que está diciendo tiene razón o no tiene razón. Entonces, antes de que pueda existir el veredicto, ya quien nos escuchó va a saber si nuestro alegato resuelve, sustenta o no sirve. Entonces, es un modelo de interpretación. Si quieres convencer al juez, debes de contarle algo que sea creíble, algo sin que exista la duda razonable. Es cierto, tienes que explicar los datos, tienes que ilustrar los medios, tienes que dar las razones, tienes que dejar que los argumentos te permitan sentir tu seguridad. De lo contrario, va a ser una circunstancia que va a ser totalmente vacía. Neurociencia, colegas, aquí vamos a compartirles algo que es importante para que ustedes lo tengan bien presente. Neurociencia nos permite
conocer esto, es básico. Neurociencia se basa en un modelo de interpretación en donde tenemos, fíjense, aquí tenemos una teoría de caso, ¿no? Conocemos un presunto hecho delictivo y escuchamos al cliente y nos comentan que él ingresó a una tienda Oxxo y con un amigo le acompañó a ir a comprar más vino para una fiesta donde festejaban, y le comenta que al salir de la tienda, sobre la acera, luego de 5 minutos de caminar, los retiene la policía, encontrándoles 2 armas de fuego, y les pregunta de qué manera las consiguieron, porque las traían. La pregunta es si ustedes les creerían. Contéstenos por favor ahí en el chat. La pregunta es si ustedes les creerían. Y tenemos un segundo escenario, fíjense. El presunto nos comenta a nosotros como firma legal que cuando estaba en una tienda, un amigo le llamó para decirle a 5 minutos de donde él se encontraba, había una persona que le invitó a una fiesta y le comentó que él estaba en la tienda y le dijo que lo recogería ahí porque necesitaba comprar más vino. ¿A quién de los dos usted les creería? ¿Al primero o al segundo? ¿Qué está sucediendo si la respuesta, a pesar de que ambos objetivamente se encontraban en el mismo lugar, coincidieron en el mismo hecho? Esto es importante. Aquellos que quieran las láminas, solo solicítenlas a través de servicioslegales@cardenaslibre.com y se las hacemos llegar con gusto. ¿Qué es lo que sucede, colegas? Aquí nosotros tenemos la interpretación. 5 minutos más, 5 minutos menos, no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que tengo otro elemento para poderlo comparar, y es ahí donde entra la neurociencia. Por eso, cuando una persona hace defensa activa, siempre se le propone: si el Ministerio Público te presenta 5 pruebas, tú presenta 10. Toma sus 5 y presenta otras 5, para que de esa manera tú puedas desarrollar un alegato persuasivo con sus pruebas que está presentando el Ministerio Público y con las que tú vas a presentar. Es decir, si nosotros tenemos únicamente un solo dato, no vamos a encontrar lo que en derecho se llama la duda razonable, porque la duda razonable únicamente la vamos a poder ver en la medida que nosotros veamos 2 escenarios, y entonces tenemos la posibilidad de generar la duda razonable, sí o sí, porque tenemos la teoría de caso del alegato de apertura del Ministerio Público y tenemos la teoría de caso de la persona que está defendiendo, en este caso el profesionista que está defendiendo. Por eso es importante que para que puedas generar una duda razonable tenga el cerebro por lo menos 2 datos, porque cuando nosotros dudamos es cuando se genera algo que se le llama las neuronas espejo, en donde las áreas cerebrales operan de manera simultánea, y eso es lo que hace que nosotros nos genere la duda, porque nos vamos a dar cuenta si la circunstancia fue cierta o fue falsa. Un hecho aislado, un dato aislado no genera ningún tipo de duda, porque o bien es sí o bien es no. No genera la certeza de tener una duda, y la duda solamente se va a generar cuando existan 2 posturas encontradas. El cerebro, colegas, tiene más de 100.000 neuronas, entonces imagínense la cantidad de posibilidades que tenemos para poder generar de manera creativa un alegato en el momento de estar postulando en el escenario adversarial. Nosotros debemos de tener en cuenta eso, y debemos de tener en cuenta que el cerebro funciona con 2 áreas, en esencia el área del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, en donde cada uno tiene características esenciales. Este curso está pensado para que las personas entiendan y comprendan cada una de las características que tiene el cerebro, y a partir de ahí puedan entender y comprender que cada una de las áreas del cerebro genera una postura en la personalidad de quien les va a escuchar. Tenemos 2 áreas, y esas 2 áreas se encuentran el cortical izquierdo, el límbico izquierdo, el cortical derecho y el límbico derecho, y cada una tiene características especiales. Del lado izquierdo nosotros tenemos la parte lógica, analítica, la que analiza los hechos y la que analiza los pormenores. Ahí se encuentra la parte secuencial, la parte que organiza, la parte que busca la minucia y la parte que planifica.
Del lado derecho, nosotros tenemos la característica del que ve las generalidades, del que es intuitivo, del que se pone a reflexionar si los datos están bien integrados o no están bien integrados, del que puede establecer como relaciones de manera fácil con otras personas y del que no tiene el impedimento, el miedo a manifestar sus sentimientos. Digamos que es una persona emocional y al saberse emocional no tiene miedo en manifestarlos. Estas dos características nosotros las vamos a poder encontrar en todas aquellas personas que participen en un juicio adversarial. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver de qué manera, cómo acepta y cómo persuade un abogado para que ustedes lo puedan comprender. Aquí lo estamos compartiendo a través de Facebook, fíjense, a través de Zoom también. Un abogado experto conoce todos los datos de su carpeta, ya los conoce, ya los ha comparado, ya ha pedido opinión a otros, ya ha escuchado las opiniones de los demás, ya ha analizado las pruebas y como litigante ya tiene todos los datos técnicos para poder representar a su defendido o en este caso a su víctima, ¿sí? Si nosotros pensamos en ese abogado, de qué manera lo manifiesta, si ya conoce todos los datos, ya sabe qué es lo que quiere aceptar, ya sabe, porque ya conoce la ley a la perfección, ya ha resuelto su lógica cualquier circunstancia problemática. Él ya únicamente tiene preguntas claves y entonces para esas preguntas claves como litigantes tenemos que encontrar las respuestas. Número 2, tenemos el abogado que se encuentra del otro lado, en la parte contraria, del lado cortical derecho, y este abogado conoce todas las historias, ya conoce las historias de los casos. Le gusta verse argumentando y le gusta verse diciendo por qué la persona no es culpable o si es culpable, y ya no quiere agobiarse con el proceso de persuadir a través de los datos, sino que él quiere persuadir a través de los argumentos. Y este abogado va a hacerlo a través de las historias que pueda contar. Este abogado va a ocupar el argumento como una forma de comunicar su idea a través de su intención. ¿Lo hizo, no lo hizo o existe la duda razonable? Pero fíjense, aquí nosotros tenemos dos formas en las que podemos ver cuando no se comprende esta circunstancia. Vamos a encontrarnos con que puede ser o bien un juez experto o bien un abogado experto, y podemos encontrar o bien un abogado comunicador o bien un juez comunicador. Cada uno tiene sus propias características. Un juez que basa sus características en lo que es el cortical izquierdo, va a pensar inmediatamente cuando encuentra un abogado postulante que únicamente quiere narrar historias, no sabe lo que quiere, no se enteró de nada, no se impuso de autos, estoy perdiendo el tiempo, solo sabe blofear, me está diciendo choros, entonces por lo tanto no le voy a dar la razón. Y cuando tenemos una postura así y el otro abogado nada más quiere dar choro, entonces piensa el abogado que quiere dar choro, ¿para qué quiero tanto datos? Si yo lo que quiero es argumentar, decirle cómo no se dieron los hechos, porque hay posiciones encontradas, no se preocupa de mi postura, me mira de arriba abajo y piensa que yo nada más lo vengo aquí a chorear. Entonces tenemos esas dos circunstancias. Por eso la persona que quiere postular en juicio tiene que saber de las incomprensiones mutuas que se presentan en el escenario adversarial. Las incomprensiones mutuas es, bueno, si tú vendes sensaciones y el otro quiere datos, si al otro le interesa la técnica y tú solo quieres manifestar historias, entonces se van a sobrepasar el uno al otro. Tenemos que tener la capacidad de escuchar, tenemos que encontrar afirmaciones. El cerebro maneja el poder, pero siempre de manera emocional. El cerebro condiciona la forma en la que vamos a asumir una postura. Como abogado tienes que aprender este idioma. Si no aprendes este idioma y si no lo entrenas, no eres consciente de la responsabilidad que tienes para asumir un litigio estratégico. A esto se le llama neurogestión. La neurogestión de las emociones viene a decantar en lo que es un líder profesional, un líder que argumenta, un líder que busca la eficacia y la eficiencia de los asuntos que dirige. Diseña sus técnicas y sus técnicas están destinadas
a potenciar su desempeño en audiencia porque él conoce de sus capacidades cerebrales y a través de ello es como va a generar la manifestación en los estrados. ¿Por qué creen que es importante? Si se trata de decisiones, si nosotros tenemos una respuesta emocional, entonces eso nos va a ayudar a poder comunicar y a poder influir en juicio. Debe de ser algo que debe el abogado líder tomar en consideración para poder inspirar, para poder influir, para poder entrenar su mente y transformar su realidad. ¿Cómo entrenas tus emociones, abogado? ¿Cómo las entrenas si no eres capaz de distinguir entre la experiencia de lo que es el escenario adversarial y la conexión que debes de asumir en el momento de estar transmitiendo un alegato de apertura? En mi caso, yo siempre manifiesto, hay que desaprender. Hay que desaprender de esas resistencias que se generan cotidianamente en nuestra forma en la que comunicamos en estrados. Hay que aprender a controlar las emociones y a entrenarlas. ¿Cómo? En mi caso, yo así lo refiero, deja de pensar, empieza a sentir. Toma conciencia de que ser abogado es visualizar situaciones y la diferencia va a ser cómo lo haces, de qué manera lo haces, cómo lo desarrollas, de qué manera estás desarrollando tu argumento emocional. ¿Cómo te estás formulando los objetivos en positivo? ¿Qué evidencias son las que te guían como abogado y qué barreras son las que se te presentan en el momento de estar en el estrado? Todo es un aprendizaje. Si lo logras, si logras tu objetivo, ¿de qué manera va a mejorar tu vida, tu profesión y las de tus clientes? Colegas, el sistema acusatorio es novedoso, pero se trata de un proceso de comunicación en donde la intención es argumentar y esa realidad nos permite a nosotros la posibilidad de manejar el sistema que les estamos proponiendo. Necesitamos saber cómo individualizar una circunstancia, que no individualizarte, no, cómo individualizar una circunstancia como un alegato de apertura, como una ilegal, un alegato de control de detención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que saber cómo motivar la intención, tenemos que tener el objetivo, el propósito, y ahí es donde vamos a tener que encontrar o bien una frase mágica, o bien un tema, o bien un lema que nos permita acompañar a nuestros ademanes con lo que nosotros vamos a manifestar. Por ejemplo, en un interrogatorio, en el contrainterrogatorio, con el asunto de las objeciones. Si nosotros tenemos un argumento y ese argumento es sólido, entonces ¿cómo lo vamos a defender? No se trata de ser agresivo, no se trata de ser contendiente, sino se trata de ser persuasivo. Se trata de saber ser. Por eso, aquí les vamos a compartir, colegas, vamos a ir cerrando, les vamos a compartir 10 principios que son una forma de escalera para ingresar a tema de neurooratoria. Primero, argumentar es persuadir, y persuadir es decir ciertas cosas, de cierta manera. La vida está envuelta en el paradigma del mercado, no lo pierdan de vista, todos compran y todos venden. Si todos compran y todos venden, entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo que no estamos vendiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo que no estamos vendiendo nuestras ideas? Si todos compran y todos venden, entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a vender. Y una forma de aprender a vender nuestras ideas es sabiendo cómo funciona la mente y cómo se gestionan las emociones. Aquí van los 10 principios para transformar su forma de argumentar en estrados ante una autoridad judicial. El primero, necesita ser auténtico, necesita ser auténtico, original. Dejarte de estar con charadas en el pensamiento, con mentiras a los clientes, y que tu voz sea la historia que tú vas a comunicar. Claro, intenso, pero con ritmo, con persuasión. Y aquí yo sugiero, ocupa metáforas, ocupa historias, que sean breves, que la gente se le queden en el pensamiento. De esa manera vas a poder persuadir de una manera más convincente. Si tú tienes estas metáforas presentes, tú vas a saber que el cuerpo habla, y si el cuerpo habla lo hace de manera inconsciente. Entonces, métele a tu imagen verbal un estado de ánimo, que se vea que estás contento. Métele a tu imagen verbal la posibilidad de que hables fuerte,
pero que hables seguro, que hables confiado. Número 3, tu alma debe de ser tu ropa con la que debes de vestir. De nada sirve que traigas corbata, de nada sirve que tengas el doctorado, que tengas la maestría, si no eres capaz de hacer que lo sofisticado se vuelva simple, porque si lo vuelves simple, lo puedes hacer poderoso. ¿De qué manera lo vas a lograr? Siendo tú mismo. Número 4, es importante entender que la tecnología es mucho. Hoy hemos tenido varios problemas con la tecnología porque muchas veces no lo dominamos o porque no sabemos cómo manipularlo. Pero la tecnología no es nada si nuestro argumento es sólido, porque argumentar es saber decir y saber hacer. Tus ideas buscan un fin y está en tu teoría de caso. Debes de saber cuál es tu intención. Número 5, no debes de perder de vista, y este es tu varo, esta es tu lana. Dejemos de hacernos nosotros ideas que nos llevan o nos distorsionan nuestra forma de cómo manifestar en juicio. Tu capital va a ser tu forma en la que vas a manifestar tu argumento, y tu forma en la que vas a manifestar tu argumento debe de ser a través de un tema, y ese tema debe estar basado en una intención. Número 6, si tú encuentras tu estilo, el estilo debe vivir, el estilo se actúa, el estilo se mueve, el estilo tiene la virtud de que se habla. 10 minutos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber de qué manera se mueve, de qué manera se actúa y de qué manera se habla. Yo les sugiero, aquí los recomiendo, sean sutiles, sean sencillos, sean auténticos, no tengan miedo a poder postular en el área penal, porque es una de las áreas más preciosas en donde la condición humana tiene todas las características que envuelven lo complejo de lo que es el tejido social, pero nosotros vamos a poder generar una transformación en beneficio de la justicia si estamos debidamente preparados, capacitados y podemos asumir una representación consciente de que ser es saber hacer. Número 7, equivócate, aprende, identifica, mide y evalúa. Date la oportunidad de ir testando tus errores, pero no los vuelvas a cometer, porque a veces, no a veces, siempre, en el juicio que se devela en un sistema acusatorio conlleva la vida y la libertad, dos de los más grandes principios y valores de la humanidad. Aprende de tus errores, no los vuelvas a cometer, organiza y corrige. Esta es parte, para poder lograr esto debes de inspirar, persuadir. Es una oportunidad y a veces la oportunidad pasa y no regresa. Número 8, tu forma de interactuar, debes de ser empático, tu energía se sienta, debes de ser un hombre sentipensante, que siente lo que dice y piensa lo que siente. Entonces de esa manera te vas a ver fresco, te vas a ver elocuente y te vas a ver seguro para poder manifestar tu alegato. Aprende a leer en estrado, aprende de los esquemas que te compartimos el día de hoy. Si nos los solicitas a través de servicios legales, te los vamos a poder compartir. Tu mensaje, número 9, debe de entenderse, debe de comprenderse, pero sobre todo debes de entender que si no evocas, no provocas y no convocas. Por eso es importante saber que es un proceso de transformación. Para poder evocar, tienes que convocar, y tienes que convocar a la parte humana. Las neuronas ya tienen una base, ya sabes cuando alguien te está mintiendo, entonces evoca esa parte para poder convocar a un no lo hizo, sí lo hizo, o existe la duda razonable. La clave es estructura, colegas, no debe de perderse de vista. Y número 10, nuestra principal solvencia va a ser la confianza en juicio. Esta es nuestra moneda de cambio. Si el cliente pierde la confianza, se te va la oportunidad de seguir haciendo estrategia legal. Por eso es muy importante entender que motivar, inspirar es conquistar libertades. Como abogado, entiendo que la ley es el argumento, de eso vivo. Llama la atención en mi vida, convencido de que estoy siendo auténtico, si estoy siendo un abogado real y estoy postulando en beneficio de la justicia, en beneficio de la libertad. Apreciables colegas, estamos por terminar. El nuevo sistema acusatorio requiere de abogados modernos. Redacción de escritos jurídicos, la siguiente semana los invitamos a la misma hora, 9 de octubre. Les compartimos a todos ustedes, colegas, que estamos haciendo un diplomado de técnicas y destrezas de litigio 100% práctico, 100% online,
y 100% presencial. Escríbanos a servicioslegales@cardenaslibre.com y les podemos enviar toda la información puntual para nuestros próximos diplomados que inician en el mes de noviembre. Apreciables colegas, saber hacer es saber ser abogado. Abogado litigante ante un juicio adversarial debes de estar preparado. ¿Cómo? Con la neurociencia. Gracias, excelente tarde. Gracias a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom. Excelente tarde.